mirando algo sobre los ángeles, el último estudio que teníamos, contemplábamos algunas cosas. Les invito que abramos nuestras Biblias, por favor, en Hebreos. Vamos a leer capítulo 1, verso 1. Hermano Carlos, a partir de la diapositiva 7, ¿no? Dice Hebreos capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, mas como vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar. Te alabamos, Dios, ponemos este tiempo en tus manos, rogando la dirección del Espíritu Santo. Padre, que hable a nuestras vidas según la necesidad que haya en cada uno. Te alabamos y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no es muy común hablar de los ángeles, pero quiero mirar algunas cosas. Obviamente hay muchas más, pero quiero mirar algunas cosas porque veo la necesidad de conocer un poco del tema. Los ángeles sirven a Dios. Podíamos mirar el último versículo que hemos leído: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces podíamos decir, no, ellos están al servicio de Dios, pero es que ellos también están al servicio de nosotros. Pues bueno, tenemos que identificar bien lo que estamos diciendo. La palabra no dice que le tenemos que pedir a ellos, a los ángeles. Eso no dice la Escritura. Si Dios los quiere utilizar en un momento específico, lo hará, pero no porque yo le he pedido algo a los ángeles. Dios puede utilizarlos a ellos en un momento específico, si Dios quiere, pero no porque yo pido a los ángeles que los ángeles me ayuden a mí. Eso no es lo que la Escritura dice. Nosotros somos siervos, salvos por la gracia únicamente.
Cristo murió para salvarnos a nosotros. Cristo no murió en la cruz para salvarlos a ellos, decíamos. Hay muy malos entendidos en nosotros, el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, como le queramos llamar. Algunas veces uno escucha a hombres o mujeres de Dios diciendo, hay un accidente, alguien se cae, el agua se regó, y decimos que la sangre de Cristo nos cubra. Hermanos, no es verdad. Eso no es la razón por la cual Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con un propósito: para perdonar al hombre de su pecado, para darle la salvación al hombre, no para que la sangre de Cristo me libre de un accidente. No, hermanos, Cristo murió en la cruz para salvar al hombre. De ahí en adelante, Dios añade bendiciones, pero nosotros sabemos que la Biblia dice que no podemos como poner el nombre de Dios en vano. Y muchas veces eso hacemos. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros miremos acerca de los ángeles, porque podemos caer también en pensar que yo tengo que pedirle a ellos. No, hermanos, el jefe, el dueño, el Señor es Dios. Los ángeles fueron creados por Dios y nosotros somos creación de Dios. Dios es quien decide cómo funciona, cómo hace, no yo. Recuerden, hermanos, somos siervos, somos salvos únicamente por la gracia de Dios. No tenemos ningún derecho nosotros para ir más allá de donde pensamos a veces que podemos ir. Decíamos en el estudio anterior que los ángeles saben adorar a Dios. Lo estuvimos mirando ahí en Lucas, y hay muchos pasajes más. Ellos adoran al Señor, y decíamos nosotros, ¿no deberíamos nosotros adorarle como Él manda? Si los ángeles le adoran sabiendo que Cristo no murió por ellos, ¿no deberíamos nosotros adorarle a Él, a Jesús, al Dios eterno, mucho más que ellos? Como Él manda. Ellos adoran, Dios busca que le adoremos, dice la Escritura. Entonces, en Génesis estuvimos mirando cuando Abraham fue con Isaac a entregar a su hijo unigénito, a su único Isaac, y vemos en la Escritura, miremos ahí en Génesis, no quiero dejar pasar este versículo, Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios, Génesis 22 en el verso 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano. Bueno, entonces el 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo unigénito. Hermanos, hablábamos en aquel entonces, en aquel estudio, que le dice, el ángel le dice a Abraham, mire las palabras, hermanos, las palabras tan especiales que le dice, ya conozco que temes a Dios. ¿Y por qué el ángel le dice, ya conozco que temes a Dios? Porque Abraham sabía adorar. La adoración no es un asunto de palabras solamente. La adoración es un asunto de una vida de sacrificio, de entrega. Es lo que vemos en la Escritura. Entonces, esto vemos en el caso de Abraham. Él sabía adorar. El Señor Jesús, como hemos dicho varias veces, Él no murió por ellos, murió por nosotros. Entonces, la naturaleza de los ángeles, su naturaleza no incluye el cuerpo, a no ser que entendamos que ellos son cuerpos de orden espiritual. Lo dice ahí en 1 Corintios. Vamos a mirar, por favor. 1 Corintios dice, capítulo 15.
Dice la palabra de Dios en el verso 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, los ángeles naturalmente no tienen un cuerpo como el suyo o como el mío. Entonces, al no ser que entendamos que estamos hablando de cuerpos espirituales, aunque a veces ellos pueden ser vistos en cuerpos y aparecen como hombres, sabemos, ¿no? Entonces, aunque ellos en algún momento, sí, pero entonces cuando ellos se aparecen o se aparecían, vemos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, que se aparecían o se aparecen con cuerpos de hombres, ellos ¿por qué se aparecen? ¿Porque alguien le da la orden o es Dios quien lo designa que sea así? ¿Ves? Entonces, miremos lo que dice Mateo 28. Vamos a mirar lo que dice Mateo 28, por favor. Verso 1, vamos a mirar hasta el 6. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removido la piedra, se sentó sobre ella. Un ángel se sentó sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, en este caso, vemos el ángel que vino y le dio las buenas nuevas a las mujeres que fueron al sepulcro. Qué interesante que a los guardas que estaban allí, ellos se atemorizaron, pero el mensaje en sí no fue para los guardas. En este caso, el mensaje fue para las mujeres. Él vino a orientarlas, a consolarlas. Ellos podían estar allí contemplando. Los ángeles son criaturas creadas. Son creación, como lo decíamos ahora. Dice ahí en el Salmo, hermanos, miremos lo que dice en el Salmo 148. Salmo 148, leamos del versículo 1. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos los ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Entonces, vemos que los ángeles son creación, son creados por Dios. Con esto entendemos el hecho de que los ángeles no procrean. Dice en Mateo 22, vamos a mirarlo, por favor. Algunos no vamos a poder leer, pero vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 22. Siendo que ellos son creación de Dios, los ángeles no procrean. Capítulo 22, vamos a mirar del verso 23 en adelante. Dice, leamos hasta el 30, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella? ¿Cuál de los 7 será ella, mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo,
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, los ángeles no procrean. La cantidad que existe, los millones de millones que existen, son los que hay desde el principio. Ellos no procrean. Cuando ellos fueron creados como ángeles. Ahora, es bien interesante que sabemos que hay los ángeles de Dios y hay los ángeles caídos. Podríamos pensar entonces que los ángeles caídos que existen en el momento son los que han existido desde el principio. Desde el principio son los mismos ángeles que existen, son los que hay ahora. Vemos que la maldad del hombre está de continuo solamente a hacer el mal, pero nosotros vemos que el mundo en el cual vivimos, cada vez el pecado es más, ¿no? Cada vez vemos que el pecado aumenta y aumenta y aumenta, podríamos decir. Entonces, cada vez los ángeles caídos cada vez son más, porque el pecado aumenta cada vez más. Pues hermanos, tenemos que reconocer lo siguiente, tenemos que reconocer que la mente del hombre, la mente de nosotros, es el centro de acopio de Satanás. Satanás tiene un centro de acopio o tiene millones y millones, que es la mente de nosotros. Y es donde él obra, donde él hace. Entonces, cada vez que usted, y le voy a decir por qué, cada vez que usted y yo pecamos, note usted que usted y yo cuando pecamos, primeramente hemos maquinado el pensamiento. Primeramente hemos pensado lo que vamos a hacer. No podemos decir que yo pequé no. La mayoría de los pecados siempre son maquinados aquí. Entonces, eso es precisamente lo que pasa. Satanás obra de una manera tan directa en la mente del hombre. Y cuando nosotros, dice que mente desocupada, casa del diablo. Cuando nosotros tenemos las mentes desocupadas, cuando nosotros no le estamos dando el lugar a Dios, cuando nuestras vidas, en lugar de estar agradando al Dios de los cielos, estamos agradando a aquel que era mi enemigo. Entonces, por eso nuestra mente está tan vulnerable a que Satanás venga y ponga cualquier suciedad en mi mente y nosotros comenzamos. Si pensáramos en estos grandes hombres, en estos estudiosos que se identifican como ateos, que desvirtúan la palabra de Dios con tanta facilidad, estos hombres son utilizados grandemente de una manera muy poderosa para que el nombre de Dios, ellos lo que buscan es que el nombre de Dios sea menos cada vez y que su conocimiento, su reconocimiento en el mundo en el cual viven cada vez sea más grande. Pero hermanos, aún así, aunque el pecado y la maldad del hombre cada vez es más grande, el victorioso siempre es Cristo, hermanos. Jamás de los jamases. Usted puede considerar que su vida está siendo la peor, está en fracaso, porque usted no agrada a Dios. Mire, es usted el que anda mal, porque el Dios de los cielos no se le ha salido nada de control. Al Dios de los cielos, Él es santo, 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 pero atrás de su santidad hay una justicia, hay una perfección, hay un poder, hay una grandeza, que ni siquiera el mismo Satanás pudiera llegar a entrar allá en la profundidad de Dios. Dios le permite a él que él obre, y en estos momentos Dios le permite, dice la escritura en Efesios, que es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, hermanos, qué interesante que nosotros estemos conscientes y no podemos estarle echando la culpa al diablo. Es verdad que él maquina, es verdad que él manda la información, pero es la responsabilidad suya y la mía de cómo le damos lugar a nuestra mente, de qué permitimos, qué es lo que estamos permitiendo que pase en nuestras vidas. Y mire, si usted mira esta semana que pasó, no más esta semana que pasó, ¿cómo fue su vida esta semana? Piensa en las cosas que usted hizo mal, en esas cosas que usted sabe que hizo mal. Piensa en cada una de ellas y usted tendrá que reconocer que usted las tuvo aquí en su mente antes de ejecutarlas.
Eso es lo que pasa. Entonces, hermanos, los ángeles caídos andan, dice la escritura, mirando a quién de orar, ¿cierto? Ellos andan buscando. Todas las cosas fueron creadas por Dios, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Todas las cosas fueron creadas por Él. Todas, todas. Nada de lo que ha sido hecho. Todo fue creado por Él. Los ángeles fueron creados por Él también, dice Colosenses 1:16. Es muy conocido el versículo, pero vamos a leerlo. Colosenses 1:16 dice la escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Cómo no adorar, hermanos, y servir y exhortar, glorificar a aquel que solo tuvo que decir y fue hecho? Entonces, la Biblia no declara de un modo categórico el tiempo de su creación. Ellos estuvieron presentes en la creación de la tierra, es lo que dice ahí en Job. Ellos estuvieron presentes en la creación de la tierra. La Biblia no nos dice el momento preciso, exacto, cuando ellos fueron creados. Pero sí nos dice la escritura que ellos estuvieron presentes en la creación de la tierra. Ahí tengo la nota. Así que su creación tuvo que ser antes de la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, si ellos estuvieron antes de la creación de la tierra, su existencia tuvo que haber sido antes de la creación del mundo. Ahora, miremos algunas de las categorías de los ángeles. El arcángel Miguel. Según la escritura, solamente se clasifica a Miguel como el arcángel o ángel de alto rango. Es el jefe de todos los ángeles santos. Entonces, el arcángel Miguel es, según el orden en que encontramos, es el jefe de todos los ángeles. Vamos a mirar en Judas. Miramos Judas, versículo 9. Dice así en Judas, en verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miremos lo que dice Daniel. Vamos a mirar lo que dice Daniel capítulo 10. Daniel, en capítulo 10, verso 21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hablando de Miguel, del arcángel, ¿cierto? Miremos en Primera de Tesalonicenses, perdón hermanos que los lleve así como corriendo, pero necesitamos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿con voz de qué dice? De arcángel. Y Miguel es el arcángel. Entonces, está dando una referencia al Señor Jesucristo que él con voz de arcángel. Entonces, vemos el lugar importante del arcángel Miguel, teniendo en cuenta, hermanos, teniendo en cuenta lo que leíamos ahora en Hebreos, ¿no? ¿A cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles, incluyendo al arcángel Miguel? Me estoy haciendo entender, ¿no? ¿A cuál de los ángeles, incluyendo al arcángel Miguel? O sea, estamos reconociendo
la categoría de los ángeles, pero yo no quiero que quede esto suelto. No estoy diciendo que el arcángel Miguel está por encima de Dios, de Jesús. No, Señor. Eso no es lo que estoy diciendo en esta mañana. Miramos a Gabriel. Es uno de los principales mensajeros de Dios. Miremos lo que dice en Lucas, por favor, hermanos. Lucas capítulo 1. Dice la escritura, Lucas capítulo 1, vamos a leer verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Mire lo que dice en el verso 13 y 14, ahí mismo. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces, vemos en el verso 18 que el ángel le habla a Zacarías y dice, porque yo soy viejo, le dice a Zacarías, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Entonces, el ángel le está hablando a Zacarías y le está dejando en claro, yo soy Gabriel. Y me llama la atención lo que dice el verso 13 y 14. Entonces, vemos que Gabriel es uno de los principales mensajeros de Dios y vemos muchas referencias más. Las expresiones principados y potestades se usan tanto en relación a los ángeles santos como a los caídos, ¿no? Entonces encontramos por lo menos en Colosenses, entonces la referencia se utiliza tanto a los ángeles santos como a los caídos, lo que vemos allí. Algunos ángeles son designados como querubines, que defienden la santidad de Dios. Lo podemos ver en Génesis y podemos mirar otros pasajes más. Satanás es el jefe de los ángeles caídos, fue creado ángeles caídos, fue creado para este propósito. O sea, dicen, vamos a mirar en Ezequiel, hermanos. Vamos a mirar lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 dice, vamos a leer del 12 al 15. Ezequiel dice en el versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de unice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, hermanos, para resaltar, era la perfección, pero el perfecto es Dios. ¿No? Era la perfección, pero el perfecto es Dios. Entonces, vemos que fue creado. Tenemos que reconocer que la perfección es de Dios porque quien lo creó es perfecto. Serafines son mencionados solo 2 veces en la Biblia. Lo encontramos ahí en Isaías, el pasaje muy conocido en
capítulo 6, versos 2 al 6. Los ángeles de Dios que no se rebelaron contra él también son llamados santos. Dice la escritura ahí en Marcos capítulo 8, verso 38. Los ángeles que no se rebelaron son llamados santos también. Vamos a mirar algunos ministerios, ¿cierto? De los ángeles santos. Entonces, muchas de las referencias en las escrituras acerca de los ángeles se refiere a su ministerio, que cubre un gran campo de logros. O sea, Dios, como decíamos ahora, Dios los utiliza donde Él quiere, donde es el propósito de Él. Ahora, primeramente adoran a Dios. Esto lo hemos hablado ya. Lo dice en el Salmo 103, en Isaías y en muchos otros pasajes. Principalmente ellos adoran a Dios. Estuvieron presentes en la creación, lo hemos dicho también. En la revelación de la ley, vamos a mirarlo, que eso no lo hemos mirado. Miremos lo que dice en Hechos, capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7, versículo 53. Dice la escritura: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces estamos viendo que la ley, ¿sí?, la recibieron por medio de los ángeles. Y en Gálatas, miramos también Gálatas, hermanos, Gálatas capítulo 3, verso 19, dice la escritura. Gálatas 3, verso 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces vemos que la ley fue revelada por ellos. Ahora, en el nacimiento del Señor Jesucristo, lo que dice en Lucas capítulo 2, verso 8, vamos a mirarlo. Lucas capítulo 2. Vamos a mirar verso 8. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos en el nacimiento del Señor Jesucristo cómo los ángeles estuvieron involucrados en la tentación del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Mateo capítulo 4, hermanos. Mateo capítulo 4, dice el verso 11. Dice, Mateo capítulo 4, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. Qué pena, sí. Está mal la nota. ¿Quién lo tiene ahí para que me lo lea? Mateo 4, hace el 11, sí, mano. Gracias. Dice, sí, es el 11, sí. El diablo entonces les dejó
y aquí vinieron ángeles y le servían. Estamos hablando de la tentación del Señor. Entonces, una vez él fue tentado, los ángeles vinieron y le servían. En el huerto de Getsemaní también encontramos en Lucas 22, 39 al 43, ustedes lo pueden mirar. En la resurrección del Señor Jesucristo lo encontramos en Mateo 28, 2 y hay otros pasajes más. En la ascensión, este sí lo quiero que lo miremos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice el verso 10. Estamos hablando de la ascensión del Señor Jesús. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos visto que los ángeles han estado involucrados, fueron involucrados en la mayoría de las actividades de los eventos del Señor Jesucristo, en muchos eventos aún miramos de la ley. Estaba mirando lo que dice en 1 Corintios, entonces podemos entender por qué la palabra de Dios manda a las mujeres que deben cubrirse congregacionalmente. Cuando nosotros miremos lo que dice ahí en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 11. Ya conocemos, hermanos, el texto desde el versículo 2, pero cuando la escritura dice, bueno, leo desde el 7, 1 Corintios 11, 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, por esta razón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros leemos este texto, este versículo 10, y muchas veces quedamos, hermanos, cuando yo miro todo esto que hemos mirado en esta mañana ahí muy a la carrera, yo quedo muy tranquilo con lo que vemos en la escritura y con lo que nosotros enseñamos, en lo que el hermano nos está enseñando, en lo que creemos, ¿no? Recuerdan que el hermano nos está enseñando sobre las cosas que creemos. Entonces, hermanos, yo quedo muy tranquilo cuando la escritura nos dice que las mujeres deben de cubrirse por causa de los ángeles, y cuando nosotros miramos todo lo que hemos mirado en esta mañana, de verdad yo quedo muy tranquilo en saber que delante de Dios estamos enseñando y estamos hablando lo correcto de las escrituras. Cuando es suficiente por causa de los ángeles, hermanos, alguien podría decir, es que yo no entiendo por qué por causa de los ángeles. Lo hemos dicho ahora, hermanos, los ángeles no son servidores de mí a como yo quiero que ellos me sirvan. Ellos son enviados de Dios y ellos hacen lo que Dios manda que hagan. Entonces, si es por causa de los ángeles y lo dice la escritura, es porque esta escritura es de inspiración divina. ¿Estamos? Esta escritura es de inspiración divina. Y si esta escritura dice que es así, entonces, y si es por causa de los ángeles, Dios lo ha determinado que sea así, y esta es la razón, hermanos. Suficiente peso para que nosotros miremos la labor, el trabajo de los ángeles. Y por esto entonces encuentro, hermanos, y sentía mucha alegría yo cuando miraba este pasaje, pensando, hermanos, en que si hay las hermanas que de pronto no tienen mucha tranquilidad, hermanos, si ustedes meditan detenidamente lo que hemos estudiado en esta mañana, seguramente usted quedará mucho más tranquila con el tema del velo. Vamos a orar, hermanos. Te alabamos, Dios, y damos gracias en este día por nuestro amado Señor. Gracias porque no hay nadie superior a Él. Gracias, Dios, porque los ángeles, siendo por encima, Dios, de nosotros, hombres pecadores, ni aun ellos
están, Dios, ellos están dispuestos, Padre, para obedecer y servirte a ti. Gracias, Dios, porque en muchos tiempos, en muchos momentos, y aún, Dios, en estos tiempos, como leíamos, serán y son enviados de los que han de creer en el Evangelio. Y Padre, gracias porque podemos creer por tu palabra que en el momento, Dios, que tú quieras establecer que ellos sean de bendición en nuestras vidas, así lo será. Pero Padre, no porque nosotros estamos dando una orden a un ángel. Te damos gracias, nuestro Dios, porque por encima de todo lo creado, incluyendo los ángeles, por encima de todo, Dios, tenemos que mirar al Creador. Y gracias porque todas las cosas fueron creadas por usted, Dios. Gracias, Dios, porque nosotros en este día lo único que podemos hacer y para lo que estamos es para alabar, para glorificar, para ensalzar su santo nombre, Padre. Queremos, Dios, poner nuestras vidas, reconociendo nuestra incompetencia, reconociendo, Dios, nuestra fragilidad, siendo conscientes, Padre, que nuestras vidas aún, Padre, con estos tiempos difíciles que vivimos, en esta crisis, Dios, que tiene que ver con la salud, aún, Padre, muchas veces podemos sentir temor, podemos sentir, Dios, miedo ante muchas situaciones. Pero gracias, Dios, porque aún así, con todo esto, Dios, tú nos recogerás. Con todo esto, Dios, nuestra confianza está puesta en ti y sabemos en quién hemos creído, Dios. Te queremos alabar, te queremos bendecir en este día y damos las gracias, Padre, por todo en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.